Buenos días. Siguiendo con este tema del secreto de la Santísima Trinidad, a manera de recordatorio, de resumen, decíamos que cada era tiene aproximadamente una duración de 2160 años. Y la gran era, o sea, el círculo completo, tiene una duración aproximadamente de 25.900 años. Y bien, algo que quiero compartir con ustedes, que como dicen por ahí a muchos les va a remover o a explotar la cabeza. No, no creo que tanto así, pero es algo interesante. Decíamos que la vida, el planeta está lleno de misterios. Y leer la Biblia, por ejemplo, literalmente, pues no está mal, está bien. Yo pienso que la Biblia tiene una guía espiritual, pues, muy bonita. Pero también hay que saber interpretar los secretos que trae esta Biblia. Y muchas cosas eh, han sido ocultadas o disfrazadas por obvias razones. Recordemos que el cristianismo en sus inicios sufrió una gran persecución. Y hace poco vi un video que me llamó mucho la atención. Está en Nat Geo. Y este video, bueno, este documental lo hace Morgan Freeman. El señor Morgan Freeman es un actor americano, tiene muchas películas, pero también ha hecho unos documentales que tienen que ver con la espiritualidad, la relación del ser humano con Dios. Y hay un documental en particular que se titula ¿Está Dios entre nosotros? La historia de Dios, Nadio en español, está en español. Y al principio, por ahí del minuto 6, hay algo que me llamó la atención. A él lo invitan pues, a un descubrimiento que hicieron en Israel, en donde en una excavación encontraron los cimientos de lo que fue una casa de adoración, podríamos decir que un lugar donde se reunían pues personas, los primeros cristianos. Podría decir que incluso el Maestro Jesucristo se reunía en esa casa con otras personas. Y bueno, a ver si alcanzan a ver esta es una vista panorámica de la construcción del piso que encontraron. Está un mosaico y tiene unas escrituras en griego. El video está en YouTube si lo quieren ver completo. Pero a mí lo que me llamó la atención es un símbolo que encontraron en el mosaico de ese piso. ¿Sí? Hay unas inscripciones en griego. Entre estas inscripciones dicen al Dios Jesucristo. Y ahí había pues una mesa, una especie de altar, podríamos decir, y en donde se reunían estas personas. Y en el piso, pues obviamente hay este símbolo. Son dos peces, alcanzamos a ver ahí, son dos peces, es el signo de Piscis. Hay otros signos, ¿sí? Otro que me llamó la atención es este otro signo, que es la cruz gamada, que bueno, tiene sus orígenes en la India y también tiene unos secretos y unos misterios que hay que estudiar en estos signos, porque tiempo después, durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler retoma este símbolo pero en un aspecto negativo. Y bueno, hay muchas cosas también que hay que estudiar de estos símbolos, pero no es tema de este video. Lo que aquí quiero recalcar es que en esta casa, que era una reunión pues vamos a decir, de adoración o de pláticas,
nos podríamos preguntar muchas cosas. Lo primero obviamente es, ¿por qué el símbolo de Piscis en una casa de adoración en Israel, donde posiblemente se reunía nuestro Maestro Jesucristo? ¿Qué conocimientos se compartían en esas reuniones? ¿Y qué personas estaban en esos lugares? Obviamente que esto no es coincidencia, ni no es casualidad. Yo no creo en las casualidades. El símbolo de Piscis tiene una razón de ser, de estar ahí. Podríamos deducir que estas personas, estos maestros, hablaban y sabían de las eras. Y obviamente Jesucristo es la máxima representación de la era de Piscis. Él nos trae toda esta enseñanza y toda esta escuela. Pero si es así, ¿por qué han ocultado estas enseñanzas? ¿Quiénes las han ocultado? A veces me atrevo a decir que hay dos doctrinas en el mundo. Una para las masas y otra para unas cuantas personas que dominan este planeta, que dominan el mundo. Pero ¿por qué? ¿Es un plan, es parte del plan maestro, plan universal, o es solamente el plan de la maldad del ser humano? Porque es obvio que estas personas conocían sobre estos temas, que han estado ocultos y han estado escondidos en la Biblia, en el Zohar, en las escrituras, en muchos libros, que obviamente yo no justifico a estas personas, los entiendo, por qué ocultaron tantos conocimientos, pues porque tendríamos que ponernos en sus zapatos, vamos a llamarlo así, de esta forma, en el lugar en el que ellos estaban. En aquellos tiempos sufrían una gran persecución. Todavía hoy en día hay personas que cuando les hablas de estos temas, pues te tachan de hereje, de apocalíptico, de anticristo, de muchas cosas. Y incluso todavía desaparecen personas, ¿no? Porque este tema está hablando de muchas mentiras que aún están en todo el mundo. Y obviamente que a los poderosos no les conviene. A mí porque me vale. Lo que me pueda pasar, no me importa. Pero estas cosas que están aquí en estos ocultas, se necesita pues muchos conocimientos, mucho análisis, abrir la mente, obviamente. Yo no tengo una religión, yo no soy de ninguna religión en particular, escucho a todos, tengo amigos de diferentes religiones, incluso familiares, en mi familia hay pastores, no platico mucho con ellos, pero sí a veces intercambiamos algunas ideas, tengo amigos judíos, y yo de todos escucho y analizo lo que dicen, leo, busco información y saco mis propias conclusiones porque pregunto por qué esto, por qué lo otro. Tú dices que esta es tu verdad, esta es tu verdad, esta es tu verdad. Y yo creo, estoy convencido de que para poder entender un poco más de nuestro mundo tenemos que juntar todas las piezas como un rompecabezas, ir armándolo para encontrar respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, algo más que nos podríamos preguntar es si nosotros como espíritus venimos a la Tierra a evolucionar, a aprender, ¿qué pasa cuando se cierra el círculo completo? Algo que me pregunto es, ¿vuelve a comenzar la evolución espiritual? Los que no aprueban el curso, ¿qué pasa con ellos? ¿Vuelven a comenzar, desaparecen o van a los submundos? Que ese es otro tema también interesante que tiene que ver con la reencarnación. Porque así como hay evolución espiritual, también hay involución.
según mis maestros, los espíritus o las personas que no evolucionan bajan a los submundos. ¿Cuáles son los submundos? Hay que ir a la Biblia y ver el Génesis para saber cuál fue el primer mundo que creó la divinidad, que pues fueron los minerales, después fueron los vegetales, y luego el mundo animal, y luego el mundo humano. Pero bien, también hay que estudiar un poco sobre la evolución de las religiones, porque van de la mano la evolución espiritual con la evolución de las religiones. Por poner algún ejemplo, en los tiempos de Cáncer y Sagitario, según la historia y los pocos indicios que se pueden encontrar de estas eras, eran normal los sacrificios humanos a los dioses. Incluso había quienes se ofrecían para estos sacrificios. Después viene la era de Tauro y Aries, en donde se cambian estos sacrificios humanos por sacrificios animales. De esto sí ya podemos encontrar algunos datos en las escrituras, en la Biblia y en algunos libros de historia, que se sacrificaban toros y carneros a los dioses. Entonces, aquí ya hay una evolución espiritual, no tan salvaje como en el tiempo en el que se sacrificaban personas. Y después, con la era de Piscis, el Maestro Jesucristo instituyó otro tipo de sacrificio. ¿Cuál es? El pan y el vino. O sea, algo todavía más espiritual, menos sangriento, podemos decirlo. O sea, pues no sangriento, porque el pan y el vino ya no tienen que ver con vidas ni humanas ni animales. Entonces podemos ir viendo cómo esta evolución espiritual se va presentando a través de cada era. Claro, entre más indicios queremos encontrar hacia atrás, pues es difícil encontrar porque se van perdiendo en la historia. Solamente lo que podemos encontrar que se transmite de un maestro a otro, de un iniciado a otro, es lo que podemos conocer. Por ejemplo, de la era de Tauro, uno de los símbolos de la era de Tauro es el Minotauro. De la era de Aries, un otro símbolo es el shofar, que aún hoy en día utilizan los que practican el judaísmo en sus ceremonias religiosas, en sus reuniones, en sus festividades, tocan el shofar, que es un símbolo de Aries. El shofar es un cuerno de un carnero y lo tocan, incluso tienen por ahí algunos toques especiales para esas cosas. Yo platico con los amigos que tengo judíos, son pocos, pero conozco algunos, y platico con ellos y les digo, ¿puedo hacerte preguntas de manera respetuosa? Y les digo, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué creen ustedes esto? ¿Por qué creen ustedes que son el pueblo elegido de Dios? Yo tengo mi propia idea de por qué son el pueblo elegido de Dios, pero bueno, no vamos a entrar en esos temas porque son muy polémicos. Pero dentro del judaísmo, que estas religiones, el cristianismo, el judaísmo y el budismo, si no mal recuerdo, se les llaman religiones brahmánicas, porque tienen sus orígenes en el padre Abraham. Pero bien, pero dentro de estas corrientes religiosas tenemos fanáticos, personas muy radicales, sectas, organizaciones, grupos de personas que practican estas religiones, pero sabemos que el ser humano corrompe muchas cosas, y yo me he dado cuenta que personal y particularmente cada quien tiene un Dios a su imagen y su semejanza particular. O sea, cada quien se imagina a Dios a su manera, y que no debería de ser así, pero así es. Entonces, por ejemplo, dentro del judaísmo hay quienes no reconocen al Maestro Jesucristo y sus enseñanzas. Y aquí quiero mencionar algo. Hay una profecía de Edgar Cayce, el profeta durmiente. Ese libro lo leí cuando yo estaba todavía en la secundaria. Y recuerdo que una de sus profecías decía que el pueblo judío
al final de los tiempos hará las paces con el resto del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Que finalmente van a reconocer a Jesucristo o tendrán a su Mesías? Porque todavía están pensando, es increíble, pero yo no me quiero burlar, pero yo digo, ¿es en serio que todavía están esperando a su Mesías? Porque ellos quieren un Mesías de guerra, un Mesías que acabe pues con sus enemigos. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas, no quiero entrar en esos temas tampoco. Pero Edgar Cayce cuando dice al final de los tiempos, ¿de cuáles tiempos? ¿De Piscis o de Géminis? No sabemos. Volvemos al punto de que para comprender estas cosas hay que pensar de manera universal. Bien, y para conocer, otra pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo que el ser humano tiene que aprender en cada una de estas